¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hermanos. Bienvenidos a Propósito 3 a través de la Radio Cristiana. Un gusto que nos acompañen. Soy Enrique Rivera y los invito para que estén justamente siguiendo este medio y este programa en las diversas plataformas. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con lo que es el concepto de Propósito 3, el compartir historia, testimonio de lo que Dios, de lo que Jesús ha hecho en la vida de pues los cristianos justamente dentro del cristianismo, de cada uno de nosotros. En esta ocasión pues tengo el gusto enorme de que me acompañe un amigo, un hermano, compañero en la congregación. A ver, mi querido Rodo, pues compártenos tu historia. Eres de Guadalajara. Guadalajara. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, pues, fue buena porque cuando eres nivel pasa todo. Lo que vives, como estás aprendiendo a vivir, sea lo que sea que estás viviendo, pues es parte de lo normal, ¿no? Pero bueno, yo vengo de una familia donde mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue que se separaron. ¿Por qué parte de Guadalajara vivías? Hay 4 sectores, me quedé en eso. Sí, yo vivía en la parte de Tlaquepaque, en una columna que se llama Polanco. No con el Polanco de Ciudad de México, es completamente contrario. Sí. Era un barrio donde había pandillas y... Sí, la conozco. ¿Sí? Sí, conozco. En el sur de... Sí. Ajá. Y ahí es donde yo crecí. Ok. Entonces mi mamá estuvo trabajando todo el tiempo. Recuerdo, y es una historia que a mi esposa y a mis hijos no les gusta que la cuente, pero yo me acuerdo que cuando yo me iba al kinder, yo me despertaba y ya no estaba mi mamá. Y entonces yo iba a la estufa, abría el horno de la estufa y ahí había comida. Ok. ¿Por qué el horno? Porque yo no alcanzaba a ver la parte de arriba de la estufa. Entonces comía y me esperaba a que empezaran a pasar las mamás con los niños, con sus hijos al kinder, y entonces me iba atrás de una de ellas, ¿no? ¿Tenías 4 años? Yo creo que sí. 4, 5. ¿No tienes hermanos? 5 o 6 años, sí. Pero 2 de mis hermanos, los mayores, se fueron cuando yo tenía 1 año. Allá estudiaron secundaria, preparatoria, universidad, hicieron sus vidas y ahora viven aquí en México, pero estuvieron allá desde muy chavitos. Y el otro que se quedó conmigo, pues desde muy temprano también se puso a trabajar y andaba igual que mi mamá, trabajando todo el tiempo. A ver, me estás diciendo que a los 4 o 5 años tu mamá se iba a trabajar y te quedabas solo en tu casa. Ajá. Sí. Y te dejaba comida para que desayunaras. Así es. ¿Te vestías? Sí. Tenía mi independencia ya desde muy chavito. ¿Y tú cuando veías que pasaban los niños, te unías como ese grupo y te ibas? ¿O había alguien que había encargado a tu mamá de por lo menos decir, oye, se llevan a mi hijo? Supongo que con vecinas y eso, pero no, yo no recuerdo que fuera alguien por mí, ¿no? Okay. Yo me salía y vamos. ¿Cómo te sentías? Bien, te digo, es algo como natural, como normalidad de mi vida, de mi vida. ¿Y la salida? No me acuerdo. Hay una historia que una maestra me llevaba porque yo me quedaba dormido. Ok. En el kinder yo me quedaba dormido y entonces la maestra esa te llevaba me llevaba a la casa. Ajá. ¿Y ya había alguien en tu casa? Supongo que sí, tal vez mi hermano. Ok. Yo lo que hacía cuando mi infancia, pues yo vivía jugaba en la calle. Antes se usaba eso, pelota en la calle, béisbol. Fue una vida divertida mi infancia, muy divertida, llena de amigos. Es que me impacta porque digo, yo también de niño teníamos hoy esa pues bendición, esa libertad de poder salir a jugar a la calle cuando hoy día es tan difícil que un niño pueda vivir eso, ¿no? Y lo cual es sumamente triste, o sea, al grado de eso, ¿no? De poderte salir a esa edad e irte a la escuela caminando, que digo, claramente no es que estuvieras demasiado lejos, pero así fueran 2, 3 calles, ¿no? Un niño de 4 o 5 años solo caminando, pues hoy día es, no, ni pensarlo, ¿no? Ni pensarlo. Ok, obviamente fue tu infancia, tu primera infancia muy pequeño. ¿Fuiste creciendo? ¿Seguías en Guadalajara? Después en Guadalajara se vive rápido, creo, demasiado, por falta de los padres y eso. Pues uno es más precoz, ¿verdad?, que en otros lados. Yo empecé a tener novias, empecé a juntarme con personas de mayor edad que la mía.
y obvio, pues empiezas a vivir cosas que no deberías de vivir. Empiezas como a brincar cierta etapa, ¿no? Y de esa edad, ¿a qué edad me estás diciendo? Te digo porque sí, me queda muy claro. Yo también, de los recuerdos que tengo de Guadalajara, que son de verdad maravillosos, una ciudad hermosa, pero sí se vive más rápido. O sea, había cosas que de niño, pues sí sabías y que ya no eran de tan niño, ¿no? Hacías cosas que, sí. ¿A qué edad estamos hablando? ¿Primaria? Secundaria, primaria, secundaria. Sí. La secundaria yo ya vivía como un adulto. Sí, así. Sí. Oye, haciendo un paréntesis, ¿qué te gustaba? Porque también hay un chorro, Guadalajara es de los lugares que tienes de gastronomía, un chorro de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, los raspados de crema de leche. Había unas bolsitas verdes que no lo sé, lechuguillas. Las lechuguillas. Riquísimas. Pero tienen que ser frías. Bien frías porque heladas. Sí, y así sí saben ricas, porque si no, no. ¿Te gustaban también? Gatorade me queda nada, ¿no? Exacto. Ok. Sí. Sí te gustaban las lechuguillas. Sí, entonces. Claro. Muy buenas. Oye, secundaria, ahí, bueno, con tu mami que tenía diversas para sacar adelante tus. Sí, trabajaba bastante. ¿Tu papá? Mi papá fue un hombre que fue muy ausente. De hecho, yo lo volví a ver algunas ocasiones muy esporádicamente cuando era niño. Pero cuando lo volví a ver, relacionarme con él fue ya al final de su vida. Cuando yo ya tenía 3 hijos. Y entonces yo me acuerdo mucho de ese pensamiento de no puedo dejar que mis hijos no conozcan a su abuelo, ¿no? Y entonces lo busqué y me acuerdo mucho que fue por medio de una prima que es sobrina de mi papá. Dijo, oye, ¿tú tienes el teléfono de mi papá? Sí. Bueno, pásamelo y voy a contactarlo. ¿Y para qué? Okay. No, bueno, es algo de acá personal. Me contacté con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues soy Rodolfo, tengo 3 hijos y me gustaría que te conocieran. Y me dijo, sí, no, pues se puso contento, ¿no? ¿Y cuánto tenía que no tenías contacto con él? Muchos años. Yo creo que estoy hablando como de unos... Más de 30. Creo que dejé de tener, no, tal vez no tanto, tener comunicación con él como a los 12 años, tal vez 13 años. Y te estoy hablando que tendría como 30 cuando volví a buscarlo. 20 y tantos años. O sea, y esa última comunicación que recuerdas de niño o contacto con tu papá, ¿cómo? Él siempre, él era católico de hueso colorado. O sea, él, te estoy hablando que él le dedicó su vida después de mucho tiempo, le dedicó su vida a preparar catecismo, a preparar matrimonios. Es un poquito... ¿Sí? Y entonces él cada que me veía lo único que me decía era, ¿ya te estás preparando para el catecismo? Para tomar el catecismo. No, a mí eso me aburre, ¿no? Le decía yo y me regañaba. Y entonces siempre me daba de un santito y a leerlo. Y era lo que me... ¿El mismo santo o era diferente? No, siempre me sacaba diferentes santos. Ajá. Para no tener repetidas. Y era chistoso eso, porque es el único recuerdo que tengo de mi infancia con mi papá, es el recuerdo que tengo. Bueno, ese y una vez que me machucó la mano con una que tenía él, con la puerta, cerraron la puerta y me agarraron los dedos. Ese no se me olvida, pero son recuerdos de infancia que tengo con mi papá. ¿Pero te agarraron los dedos porque tú cerraste mal o alguien cerró y no se dio? No, yo estaba agarrado y alguien cerró la puerta y me agarraron los dedos. Pero me acuerdo que era la camioneta de mi papá. Ok, oye, pero al final no la comunión. No, porque tu mamá dices que no estaba muy metida en ninguna religión. ¿Pero creía en Dios? ¿O había algún tema espiritual en ella? No. Vienen de otro, de donde más comunista, más. Ok. Y bueno, secundaria. ¿Hasta dónde fue en Guadalajara? ¿Hasta qué edad estuviste en Guadalajara? Yo terminé la secundaria en Guadalajara. Y terminando la secundaria, a los 16 años me vine para Toluca. Porque mi hermano, el mayor, que ya había regresado de Cuba, se fue a vivir a Toluca por cuestiones de trabajo y se llevó a mi mamá.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué Toluca? Como yo me vivía con mi mamá, pues me fui con ellos también, ¿no? A los 16 años. A los 16 años. O sea, estamos hablando que si es del 82, fue en el 98. Ajá, exactamente. Cuando llegas a Toluca y empiezo a trabajar en la empresa con mi hermano. En la misma empresa donde estaba mi hermano. O sea, en el sentido de que también un saludo afectuoso a la gente de Toluca y todo, que pues ya son muchos años allá y un gran cariño, pero yo también llegué de Guadalajara a Toluca y en esos entonces, que hablo ya también en los 80s, finales de 80s, sí era un cambio bien drástico, porque la gente, el entorno son muy diferentes, ¿no? El clima. Que a mí me gusta el frío, sinceramente, más que el calor. No sé a mí también. Pero sí hubo un momento en el que yo me sentía solo en Toluca. Yo, de hecho, recuerdo mucho el por qué me quedé en Toluca. Un día antes de que yo decidiera quedarme ahí ya, yo le había dicho a mi hermano, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar, ya no aguanta. O sea, la gente es rara, no logro tener amigos, y yo soy muy sociable, se me hace mucha facilidad para tener amigos, y ahí no podía tener amigos. Sí, es difícil. Al contrario, tenía más personas que me rechazaban que amigos, ¿no? Porque yo era bueno para el básquet, jugaba básquet, entonces cuando empecé a jugar básquet ahí donde llegamos a se empezaron a enojar conmigo porque yo ganaba en el básquet, ¿no? Oye, ¿y estudiaste la prepa ahí? No estudié la prepa. Ok. Ya llegaste y empezaste a trabajar con tu hermano. Ok. Sí. Ese es porque también luego en la juventud, de empezar a trabajar joven, empiezas a tener tu dinero. ¿Hacia dónde te fue llevando eso? ¿Vivías con tu mamá, vivías con tu hermano y tú? Ajá. Ok. Bueno, yo empecé a comprar y vender autos a la edad de 17 años más o menos. Y ya hacer negocios por mi propia cuenta. Y de ahí no he dejado de hacer eso. Pero justo lo que dices, ¿no? Uno va como potro sin freno. Sin freno. Y también sin guía. La cadena que le ponen al potro, pues no nada más sirve para frenarlo, sino para guiarlo, ¿no? Así es. Entonces tú cuando estás en la situación en la que yo estaba, pues andas el camino, y el camino que se ponga enfrente es el que caminas. Y sin una guía, bueno, empiezas a tomar malas decisiones incorrectas, empiezas a aprender de las caídas. Y en muchas de esas, en situaciones que no te puedes levantar, ¿no? Sí. En mi caso así fue. Y había en ti, digo, es difícil porque obviamente la influencia de tu mami, al no tener una creencia religiosa espiritual, pero ¿en ti existía algún gusanito sobre el querer conocer, acercarte o no? ¿O tú seguías? Sí había un sentimiento hacia Dios en ese tiempo. Un sentimiento de... Yo sentía que, lo que yo quería de mi papá era que él se decía las cosas de Dios, que él preparaba niños, todo eso. Yo tenía un rechazo hacia Dios. Sí, claro. Yo decía, Dios me quitó a mi papá. Esa era la idea que yo tenía de Dios, fíjate. Fíjate nada más lo que puede provocar. Sí, ¿no? Y muy justificado, falta de guía, ¿no? Y decía, no, pues Dios me quitó a mi papá, entonces Dios no es bueno. Entonces yo no quiero nada con Dios. Y de verdad que yo no quería nada con Dios, ¿eh? Yo, si te soy honesto, pensé estar haciendo lo que hoy estoy haciendo. Nunca. O sea, no fue una cosa que yo dijera. Yo creo que lo pensamos en su momento. Sí, claro. Pero bueno, después de... Pero ese era tu sentimiento, o sea, no, me refería a que en algún momento tú buscar a Dios, no. O sea, todo estaba lleno tuyo, empezaste ya, chavo, a tener tu dinero, y como te dice, y como ya compartiste, y es lógico, pues sin una guía también uno ya empiezas a tener caminos que no son los adecuados, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes compartir, Rodo, de alguno de esos caminos y qué consecuencias pudo tener? Estamos hablando todavía en los 17, 18, y de ahí hasta qué edad más o menos estuviste. Mira, yo empecé a tomar malas decisiones. Como te digo, yo me juntaba con personas mucho mayores a mí. Yo tenía 15 años y mi círculo social, a excepto de un amigo que tuve, que es mi amigo de la infancia, que todavía lo veo, Miguel, vive en Guadalajara. Pero todo el demás círculo de amigos que yo tenía eran de 25, 30 años, y rancherones y cholos, y entonces había drogas, había alcohol, había de todo ahí, ¿no?
¿Seguías? No, Guadalajara. Eso fue Entonces, Guadalajara. estando en Guadalajara, yo probé por primera vez, Ok. bueno, las drogas. Ujú. Y y de ahí, cuando me fui a Monterrey, volví a toparme con él. Y ahí tuve un problema fuerte de adicción. ¿Y por qué te fuiste a Monterrey? Por cuestiones de trabajo, me brinqué bastante, ¿verdad? Estando aquí, me caso con mi esposa, nos conocemos, nos casamos, tenemos a nuestro primer hijo en Toluca, Uh-huh. y luego me encuentro con una empresa que me pide que vaya a Querétaro a abrir una sucursal de la empresa. Somos un éxito en Querétaro. Okay. Entonces me dicen, oye, queremos que repliques esto en varias partes de la República. Bueno, pues perfecto. ¿De qué era la empresa? Eran ventas de máquinas de videojuego Okay. Y entonces yo siempre, toda mi vida he estado en ventas. Entonces empecé a trabajar en eso y empecé a generar pues buenas cosas para la empresa y me empezaron a llevar a varios lados. Hasta que llegó un momento en el que hubo un año que vi 2 veces en el año a mi esposa y a mi hijo viajando por todos lados. Y les dije, ¿sabes qué? Pues no puedo estar así. Entonces dame una base y me dieron la base en Monterrey. Tu esposa tampoco había llegado a Cristo en ese entonces. No, nada. ¿Y tenía ella religión en ese entonces o no? También, no, nada. Cero. Ok. Fíjate que ella sí estuvo mucho buscando de Cristo. Ella era profesada de la fe católica, pero igual podía platicar con un testigo. Era de los que sí le abrían la puerta a los testigos de Jehová. Como podía aceptar, recibir a los mormones y aventarse ella es licenciada en lengua inglesa, entonces llegaban y ella practicaba su inglés ahí con ellos. Claro. Y ella siempre tuvo como esa necesidad, y es chistoso porque ella llegó después que yo a los pies de Cristo. Okay. Y ella siempre estuvo buscando y hablando de Dios y buscando hacer las cosas bien, la verdad. Yo andaba como más desbocado, más en el rollo. Para mí era cumplir con las necesidades básicas y eso era suficiente. O buscar tener más recursos económicos y con eso tener feliz a la esposa, era lo que a mí me habían enseñado, ¿no? Con el paso del tiempo y cuando haces introspección y reflexionas en algún momento sobre esta etapa en tu vida, atañes que ver esto, cómo eras, con la ausencia de tu papá. Actualmente creo que sí. Sí, actualmente y con varios estudios que he hecho y que he podido leer, muchas de las malas decisiones que toma un hombre tienen que ver con la falta de guía de un padre. Sí, esa figura. Falta de la experiencia, de la mano firme de un padre. Ajá. Pero que después tuviste la opción de resarcir un poco esa parte, ¿no? Ok, vámonos a Monterrey. Ya llegaste a Monterrey, también otra ciudad enorme, llena de recursos, llena de negocios, una economía favorable para todo aquel que nos dedicamos a los negocios. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 22 años cuando llegué a Monterrey. Hijo, bien joven también. Bueno, es que yo me casé a los 20. Eso no más joven, eso no. O sea, yo llegué a los 16 a Toluca. A los 18 más o menos conozco a mi esposa y a los 20 nos casamos. Y a los 21 ya tenía un hijo. Ya tenías a tu primer hijo. A mi primer hijo. De los 3. De los 3 que tengo. Y entonces, a los 22 ya estaba, rapidísimo, la verdad es que mi vida me la ha echado muy rápido. y hoy lo que tengo la bendición de conocer, no sé, porque así ha sido alguien que ha aportado muy buenas cosas a mi vida. Antes eras así o sea, sí dicharachero, como dices, sociable, pero eras agresivo, o sea, es un carácter más fuerte, o no, o siempre tu carácter se ha manejado así. No, siempre he sido así. Digo, sí, que sí hubo una etapa en mi vida en la que sí hice cosas que no debía, que no me daban miedo a hacer nada, se cuenta. Todo, lo que fuera, armas, ¿Y te sentías mal? Compartías hace un rato del tema drogadicción, seguramente alcohol. Después de ello,
¿Te sentías mal de hacerlo? ¿O en ese momento incluso no tan? ¿Qué crees? Que llegó un momento de mucha inconsciencia en mi vida. Uh-huh. Y ya casado. Sí, no, casado, con mis 3 hijos. De hecho, la parte más complicada personalmente, te puedo decir, que vivir en mi problema de adicción fue ya cuando tenía mis 3 hijos. Porque hubo un tiempo entre mi boda y el nacimiento de mi último hijo, en el que todo estuvo bien, todo fue limpieza, hacer negocios, buscar el bienestar de mi familia, salía con mi esposa, todo eso. Pero hubo un momento en el que algo pasó en mi vida, me enganchó la adicción y me empezó a echar a perder horrible, horrible. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando que duró esa etapa? Como desde los 29, 28 años hasta que me regresé a Monterrey a los 30 años. No, antes, como de los 27 años a los 30. 3 años, más o menos. 3 años fue de mal. Y mal en todo, supongo, porque obviamente impacta en la familia, impacta. Mi esposa estaba fatal, ella aguantó muchísimo, ¿no? Sí. Yo creo que algo que le tengo que agradecer hoy es todo lo que aguantó. Porque yo era un patán, Sí, claro. O sea, era te digo, yo hacía negocios, me iba bien en los negocios, pero luego yo era oye, voy a ir vivíamos en Monterrey, y se voy a llevar unas maquinitas a Reynosa, por ejemplo, y me aventaba 2 días en Reynosa. Allá en Reynosa. Iba allá en la fiesta. Y ella cuidando a los hijos. Ella cuidando a los hijos. Así. Fue una época muy fea de mi vida. Estamos con mi hermano Rodolfo García compartiéndonos este testimonio de vida y todavía en esa época de oscuridad, esa época de... Sí, y mira, necesitaríamos como 3 programas. No, me queda claro. Para contar noticias y todo. Si quieres, para resumir esa etapa, lo que te puedo decir es que es una etapa que no podría yo volver a repetir en mi vida. No, yo creo que eso que viví no lo aguantaría 2 veces. ¿Entiendes? Fue una etapa muy oscura, llena de cosas feas, de decisiones que hoy de muchas me arrepiento. Pero bueno, gracias a Dios después pasaron cositas, ¿no? Cositas que hoy me tienen aquí. De Monterrey, que estamos hablando todavía de los inicios de tus 30s, regresas a Toluca. ¿Y en Toluca seguías con la vida loca o ya había bajado? Fíjate, pasó algo muy curioso ahí, porque entonces, como yo andaba ya mal con los temas de adicción y una relación muy ríspida ya con mi esposa, mi hijo el mayor pues viviendo y viendo un montón de cosas que, ¿sí? que le estaban afana. Empezamos a buscar, bueno, yo empecé a buscar culpables. Yo dije, no, pues es que los amigos que tengo son los culpables de mi malestar, ¿no? Y entonces llegó un momento de quiebre allá en el que dijimos mi esposa y yo, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de Monterrey, porque pues, es el lugar donde estamos. Sí, ahí están los malos, vámonos a Toluca, ya nunca vivimos cosas malas, vamos a... Y nos fuimos para Toluca, nos regresamos. También fue una temporada en que Monterrey se volvió súper violento. Y entonces no eran tan buenos, o sea, nos tuvimos que regresar. Pero huyéndole a esa vida que yo estaba llevando. Sí, claramente había algo en ti que decías, no es lo adecuado. No está bien, claro. Pues sí, consciente sí era, ¿no? Sí. Entonces cuando llegamos a Toluca, yo empiezo a buscar cómo voy a sustentar a mi familia, empiezo a hacer negocios, trabajo. O sea, regresan a Toluca sin nada. O sea, fue decir, como nueva. Construimos una casa allá en Monterrey. Fue urgente salirnos de Monterrey porque nuestro matrimonio estaba por derrumbarse. Pero era más un tema como de huir, ¿no? Más exacto. Como diría en el Rey León, el pasado tarde o temprano sí. Recuerdo muy esa noche que lo platicamos mi esposa y yo. Y al día siguiente yo salí en la mañana y puse un signo de pesos en una casa que está donde vivíamos ya. No habíamos terminado de construir, pero la estábamos construyendo. Y puse un signo de pesos así grandote en una de las bardas perimetrales del terreno.
Y cuando la estaba pintando llegó un vecino. ¿A poco va a vender la casa, vecino? Sí. ¿Cuánto quiere? Tanto. Le dije, ya no me acuerdo. Tengo tanto, ¿los quiere? Dámelos. Chelos. Y a la semana nos estábamos yendo de Monterrey. Bueno, al menos con un capital, ¿no? Para no llegar. La verdad, fue muy poquito. Te estoy hablando de... Fue una casa que vendimos, no sé, los 80,000 pesos. Una casa que nos costó mucho más. Por más. Mucho más. Pero fue lo único que nos trajimos de allá, después de mucho tiempo y de trabajo bueno. Sí, pues. Nos iba bien a los dos. Mi esposa trabajaba en el instituto. Después se metió al negocio conmigo. Llegas a Toluca, a lo que sabes, o sea, a buscar negocios, a buscar venta y me empieza a ir bien. Y te empieza a ir bien. Y me vuelvo a encontrar con los de Monterrey. Ah, qué caray, se vinieron de Monterrey. No, acá creo que el malo era yo, fíjate, porque volvía a encontrar iguales o peorcitos. O peorcitos, la verdad es que sí, peores. Y entonces, pues para mí no era, te digo, no le tenía miedo casi nada. Entonces para mí, no, oye, que anda mal en esto. ¿Y qué? Pues es mi amigo. ¿Tu esposa? Sí, me recargo en la pared. Ella no sé si se daba cuenta o no, pero seguía ahí conmigo y seguía buscando estar bien conmigo y todo. ¿Y en qué momento? Llegó un momento en el que, pues otra vez me empecé a perder en las cuestiones de las adicciones. Empecé a faltar a la casa, a faltar en todas las de lo que debe de tener un hombre, a no cumplir. Y terminamos tronando. Pues ahí sí ya fue, se acabó. Me fui de la casa, yo empecé a vivir en mi camioneta, no sé cuánto tiempo duré, la vez que estaba yo inconsciente. Esa temporada viví inconsciente, así te lo digo. Siempre estaba metido en algo malo. Y entonces ni me acuerdo cómo fue. ¿Cuánto tiempo duré así? Yo busco tener de qué etapa de mi vida viví en eso y no recuerdo. ¿Tus hijos no te vienen a la mente? Sí, me dolía mucho, pero no eres consciente, ¿verdad? El problema de la adicción a las drogas es que terminas dando tu dominio propio a las drogas. Terminas cediendo y eres inconsciente de todo lo que haces. De todo lo que haces. Sí, no nada más de lo que gastas, sino de lo que haces. Familia, te olvidas de ti, te olvidas de tu salud, no te da miedo nada. A mí no me podían poner una pistola en la cabeza y yo me reía. ¿No? Cosas así. Bueno, es que eso ya era tocar fondo prácticamente. Tocando fondo. Y ahí empieza el milagro. Esto ahí, empiezo a ver milagros en mi vida. No los identificaba en ese tiempo, pero ahora que me acuerdo de todo lo que empezó a pasar, a suceder, digo, wow. ¿Cuál recuerdas? ¿Alguno? El Señor hizo un milagro. Yo estaba con unos amigos que yo vendía concreto premezclado en ese tiempo. Yo estaba con unos amigos que me compraban concreto. Y de repente llegan unas camionetas con gente armada y nos levantan y nos llevan. ¿En Toluca? En Toluca. Yo ya viviendo fuera de la casa de mis hijos y de mi esposa, ya separados. Y yo sabía que yo andaba mal, yo sabía que estaba haciendo las cosas mal. Y pues dejé que pasara lo que pasara. O sea, sí entendías por qué estaba pasando eso. Sí sabías que era algo que podía pasar. Algo que estaba haciendo mal. Yo pensé que eran mafiosos, gracias a Dios no, era policía. Ok. Al único que llevaron a la cárcel fue a mí. Y los se fueron. Alguien los fue por ellos y el paquete se me quedó a mí. Entonces, bueno, yo estaba acusado de algo fuerte ahí en la cárcel. Y estaba un proceso fuerte en mi contra. Sí, claro. El público pedía cosas bien graves para mí, para inconsciente. ¿Y solo? Y solo completamente, porque mi esposa, mi hermano ya... a mí me daba pena. O sea, yo pensaba en pedirle ayuda a mi hermano y era... Ahora le pido ayuda a mi hermano. Yo me sentía solo completamente. Pero pues inconsciente
la sustancia. Y bueno, pues estabas ya en este proceso legal y entras a un reclusorio. Aunque profesor, no vaya a dejar. ¿Y qué pasó ahí? O sea, si te hayan culpable, si te dictan sentencia. Empieza un proceso legal donde yo tengo una abogada de oficio defensora. Pasan cosas en la cuestión legal donde milagrosamente me dan libertad. Después de que la justicia pues quería algo en contra, ¿no? Pero viviste el proceso adentro. Sí, yo me aventé 2 meses dentro de la cárcel. Pero bueno, para no contar lo del proceso, porque creo que está de más. Estando allá adentro, hermano, hay una persona que me empieza a hablar de Cristo. Hay una persona que me empieza a hablar de Cristo y me dice, Cristo, ¿qué es contigo? Y yo le decía, yo no quiero nada con Cristo. Y me decía, es que Dios, y se llamaba Moisés también este muchacho. Cristo quiere algo contigo y busca de Cristo. Y me regaló una Biblia de esas de bolsillo. Ajá. Pero él estaba preso también, o sea, él llegó después que yo. Y pero solamente te lo decía así, o sea, no te predicaba o no, sí, no me predicaba, no, me decía Cristo, y esto no le gusta en ese tiempo. Me decían, a Dios no le gusta que fumes, ¿no? Y a mí me daba risa esa. ¿Y tú fumando? ¿De qué me hablas? Ajá. Pero bueno, el día que me van a dar a mí, que me dicen, ¿sabes qué? Pues ya está todo, porque mi abogada de oficio me dice, está todo perdido, te vas a aventar muchos años aquí. Sí. Yo decidí partir. Yo dije, no, ya está aquí, porque pues no voy a dejar aquí, no voy a dejar que mi esposa venga a verme aquí. Sí, ya. Voy a ver cómo le hago, pero yo de este se acabó. Paso. Pues lo único que se me ocurrió a mí, bueno, antes de eso, yo rechazaba mucho a este muchacho que me predicaba, ¿no? Y que me hablaba de Dios y así. Y entonces yo decido, y la única que se me ocurre fue, voy a ir al lugar donde están los más malos de ahí de la cárcel. Y al que vea más malo, con ese voy a ir, y voy a agarrar a guamazos, y ahí me van a matar. Y ya, se acaba. Entonces yo iba decidido a hacer eso. Entonces voy por un pasillo de ahí de Almoloya, la imagen que jamás se me ha olvidado. Voy por un pasillo con la cara hacia abajo, porque iba decidido así, como diciéndome, no te rajes, vamos con todo, aquí se acabó, pero no va a haber sufrimiento para ninguno, ¿no? Pues sí. Y voy por, pero sí, yo sé, para mí en ese momento era peor estar ahí. Y entonces voy así y de repente choco con alguien, con el hombro, y digo, aquí es. Aquí es. Y cuando levanto la cara, era Moisés. ¿Era Moisés? Era Moisés. Se me quedaba viendo. ¿A dónde vas? Me decían a Mezco ahí adentro. ¿A dónde vas a Mezco? ¿Qué es tu segundo apellido? Y me le quedo viendo los ojos, bro. Y lo único que salió de mi boca fue, sí quiero conocer a tu Dios. O sea, yo le había dicho siempre, no quiero saberlo. Y hasta le conté, Dios me quitó a mi papá y... ¿Qué probabilidad, porque son de razón, qué probabilidad había que chocaras con él ahí? Ninguna. Porque los que estábamos dentro que estábamos en proceso, no podíamos ir ahí a donde nos encontramos. Yo tuve que todo mi dinerito que traía, no sé cuánto era, 50 cuentas, a un oficial, a un custodio, para que me dejara pasar. O sea, no había probabilidad de que yo me encontrara con Moisés. ¿Y qué hacía ahí? ¿En algún momento lo supiste o no? Me pregunté, hasta ahorita me estoy pensando en eso, cómo es que estuvo ahí, pero lo milagroso fue que ahí estaban. Entonces cuando le digo, y ahí te va lo más fuerte, cuando le digo, quiero conocer a tu Dios, con un nudo en la garganta, yo estaba mal. Veo sus abren, como diciendo, ya, por fin cayó este muchacho. Me agarra del brazo y me dice, pues ahora es cuando, y me da la vuelta que yo iba hacia allá, me da la vuelta atrás, y había un espacio como de 4 metros cuadrados de cosas. Unos 10 presos ahí sentados en el pastito,
Y un muchacho, me acuerdo mucho que era un joven, sentado con una Biblia en las piernas, sentados en todos en el pasto, con una Biblia en las piernas y les estaba predicando. Dice, pues ahora es cuando vente, y nos fuimos y nos sentamos ahí. Todo lo que habló ese muchacho, todo era para mí. Me habló del perdón, habló, o sea, no me habló a mí. No, claro, era una palabra que era justo. Todas las palabras se ajustaban a lo que yo había vivido, al proceso de vida que tuve desde mi infancia, con todo lo que adolecí, con todo lo que me faltó, con todos los errores que cometí. Me habló del perdón, del amor del Padre, del espíritu de orfandad. Me acuerdo mucho que él dijo, el espíritu de orfandad es derrotado cuando aceptas a Jesucristo. Y yo decía, wow, entonces sí puedo tener un papá. Y de ahí empezó a cambiar todo en mi vida. ¿Sí? Ok, pero en ese momento todavía no te rendías a Cristo. O sea, tú ya aceptaste, quisiste conocer, pero no había todavía de tu parte la oración de fe y el rendirte. No. Fue como la primera llamada. Sí. No sé si te acuerdas que hace ratito que estábamos caminando acá, te decía, a mí el Señor me buscó y me buscó. Fue como la primera vez que yo sentí que el Señor quería algo conmigo. Yo no conocía quién era, yo no conocía, ni siquiera nunca había leído una Biblia, por ejemplo, nunca había tenido una Biblia en las manos. Bueno, pero sí sabías quién era Jesucristo, ¿no? Al menos por cultura general. Sí, pero lo conocía en un madero. Y todo traqueteado. Oye, y después de esto, ¿cuánto tiempo más estuviste ahí antes de conseguir nuevamente tu libertad? Que ahí, al final del camino, si ya tú que tenías esa intención, pues yo con este grupo, ¿no? Bueno, ahí en ese momento, cuando pude escuchar las palabras de este muchacho que estaba leyendo en la Biblia, empezó a entrar una conciencia diferente a mi vida. Y yo por eso creo que el evangelismo debe de ser en las calles. Porque la conciencia que te da escuchar la palabra de Dios es la que te va a llevar a ser una persona diferente, una persona buena. Empecé a tener conciencia en esa ocasión. Y después le yo a este muchacho, a Moy, ¿qué podemos hacer para más? ¿No? Me dice, no, pues aquí hay una iglesia aquí adentro. Y empecé a ir a esa iglesia. Adentro de Almoloy hay una iglesia. Empecé a servir, a tocar la guitarra. Y empezamos a trabajar ahí. Pues hablando que yo estuve 2 meses y cacho nada más dentro de la cárcel. Pues, pero esa etapa que ya, pues conociendo a Dios, acercándote, ¿cuánto fue de esos 2 meses? Yo creo que 1. La mitad. Y fue una libertad que jamás había experimentado. Y ahí adentro. ¿Cuántos eran? Más o menos. ¿Recuerdas cuánta gente había en esa? Sí, eran varios. ¿Sí? 30, más 40 hombres. Ok. Que guerreaban y oraban durísimo. Y había pastores de afuera, de iglesias de afuera, que iban a compartir ahí. Ahí fue cuando yo tuve mi primer encuentro con el Señor. Gracias a un pastor que hoy conozco, ¿no? Hoy lo veo, cada que nos juntamos pastores y lo veo muy padre verlo. Fue una oración, un momento en el que yo me quebranté, me caí rendido al piso, lloré como un bebé, jamás había llorado yo. Y ahí en ese momento sentí lo que era la verdadera libertad. ¿Y no habías llorado? O sea, no había llorado. ¿Porque te resistías? Por esa parte, no voy a llorar. Exacto. No había llorado ni por desesperación. Y supe cómo, o sentí como Dios, gracias a eso, liberó y limpió todo lo que maldad que había, ¿no? Logra salir, ¿no? Gracias a Dios de este calvario. Pero aparte, ¿dónde lo encuentras? Y dónde te sientes, ¿no? Tan tocado, tan iluminado, que sea en uno de los lugares que menos se pudiera pensar que alguien pudiera sentirse así. Hijo, yo estoy consciente de algo. La fidelidad de Dios existe. Y el Señor permitió que yo viviera lo que viví durante mi vida, desde mi infancia, desde la ausencia de mi padre, desde la ausencia de mi madre, la ausencia de una dirección,
Ujú. y todo lo que yo hice mal en mi vida, todo eso hoy es usado para que yo pueda dar testimonio de la grandeza de Dios, porque vivió con todo lo que yo viví y hizo todo lo que yo hice. Si no es por la presencia de Cristo, no, No hay forma. no hay manera. Así que el tiempo come y ¿quién decías? Pues vamos a tener que hacer segunda parte, pero Tendríamos que hacerlo. 2 o 3 para ir más o menos cerrando algunas pues de las cosas que se han ido sueltas en esta plática, en esta muy agradable y enriquecedora plática. Rodo, sales, ¿no? Nos compartes, obviamente, ya sales convertido. Sí. Ya, ok. Convertido y convencido de entregarle mi vida a Dios. En esos 2 meses, ¿supo tu familia o no? Okay, Sí. estaban ahí, estaban tu esposa estaba... hermanos. ¿Y les compartiste lo que estaba pasando? A mi esposa sí, pero no me creía nada. Sí, no me queda clarísimo. No, mi esposa decía, nada, eso lo he escuchado mil veces. No, que ahora sí. Oye, ahora sí ya encontré, voy a cambiar, ya vi que algo mejor y no voy a volver a cometer los mismos errores. Ay, padre, Dios existe, le decía yo, ¿no? Y ella, sí, ¿cómo no? Pero ya después te contaré cómo es que llegamos a la iglesia a Fuego Nuevo, que fue también algo milagroso. Salen, obviamente, ya regresas con tu familia. Sí, me recibe mi esposa. Recibe. Me recibe mi esposa en la casa. En un acto de misericordia, la verdad, porque yo creo que ella pensaría que no me lo merecía, ¿no? Claro. O bueno, no me lo merecía. O a lo mejor dentro de su muy justificada incredulidad, a lo mejor sí vio algo, ¿no? O sea, sí dijo, a lo mejor sí. Pues sí. Y bueno, Dios hace las cosas, ¿no? Dios puso su corazón a trabajar trabajó en su corazón y permitió que volviéramos a unirnos. Es una iglesia saliente. ¿Y a cuál llegas? Lo primero que le digo a Mari, tenemos que buscar un lugar para congregarnos. Yo no puedo dejar de congregarme hoy, porque de verdad se convirtió en una necesidad para mi vida. Yo sentía que dejarme de congregar sería soltarme de aquello que hoy me da un lugar mejor. De aquello que me daba la fortaleza para no padecer abstinencia a las adicciones, porque todo se fue en un momento. Cuando ¿No sufriste? No, bro. Cuando yo hice mi oración de fe, me rendí a Cristo y lloré, al día siguiente yo ya no quería fumar, yo ya no quería nada. Wow. Fue milagroso eso. ¿A qué iglesia llegaste? A Fuego Nuevo. Fue a Fuego Nuevo. Es muy chistoso porque yo no conocía las iglesias cristianas. Yo no sabía cómo era una iglesia cristiana y mi esposa tampoco. Entonces, cuando llegamos a Fuego Nuevo, yo me acuerdo que salimos de la casa y mi esposa me decía, pero a buscar una iglesia. ¿Pero cómo son las iglesias cristianas? No sé. No, pues vamos aquí a a una católica. Me decía, no, tiene que ser cristiano. Y me decía, ¿cómo vas? Le digo, no sé, pero te aseguro que nos van a estar esperando. Wow. Y en oración fuimos guiándonos. Haz cuenta que llegábamos. Bueno, en oración tú, porque ella todavía. Bueno, sí, ella como, Y yo le decía, vamos para acá. ¿Por qué? Porque yo cerraba mis ojos, oraba y le decía al Señor, guíame, Señor. Y yo veía más luz de un lado que de otro. Entonces yo le daba para donde veía la luz. Así fue, brother, te lo prometo. Entonces llegábamos a donde se acababa una calle, volví a cerrar mis ojos, ¿a dónde, Señor? Y veía luz del otro lado y le daba para allá. Y de repente íbamos por una calle y vimos un movimiento grande de carros y hijos de un domingo. Y le digo, mira, esto debe ser una iglesia cristiana. Y me dice, eso es un salón de fiestas, ya tiene muchos años. Le digo, no, debe de ser una iglesia cristiana. Entonces cuando me acerco, vemos y dice, Comunidad Cristiana Fuego Nuevo del Espíritu en la pared. Y me dice mi esposa, ya ves, no es una iglesia, es una comunidad cristiana. Imagínate cómo estaba. Literalmente te fue guiando una luz. Me fue guiando una luz a la iglesia. Y entonces cuando bajo el vidrio, le digo, no, sí debe de ser iglesia. Bajo el vidrio y le pregunto a la persona que estaba recibiendo gente, amigo, ¿esta es una iglesia cristiana? Y me contesta, sí, mi hermano, y te estábamos esperando. Y mi esposa voltea a verme como diciendo, ¿qué? ¿Sí? Nos estacionamos, nos metimos, fue una prédica muy hermosa, una alabanza hermosa. Recuerdo mucho la primera alabanza con el pastor Moisés Velázquez.
y mi esposa se rindió a Cristo inmediatamente ahí. ¿Ah, sí? Empezamos a servir al Señor. Hoy tenemos 14 años sirviéndole al Señor en la iglesia. Y fue una experiencia hermosa. No, es algo y bueno, para ir reduciendo tiempos, el día de hoy pues estamos preparándonos para el pastorado, y eso solamente Dios lo podía lograr, porque yo en mis fuerzas, bro, te puedo ser muy honesto, lo intenté dejar de hacer cosas mal, dejar de equivocarme. Toda mi vida busqué y leí libros y entré a coachings de esas de... Sí. Y buscaba consejo y jamás pude. Pero cuando conocí a Cristo, todo cambió. ¿Has vuelto a ver o tener contacto con el otro Moisés? ¿Ya no supiste nada de él? No, ya no sé nada. No, como que son los Moisés de las etapas de mi vida. Sí. Él abrió las aguas. Él abrió las aguas y ya ahora el otro Moy, el pastor, es el que me ha estado aquí, es mi mentor y me está preparando pues para lo que Dios ha guiado en su corazón tenerme. Que así sea. De modo que Dios te siga usando. Creo que al final del camino así es, ¿no? Y de las frases más utilizadas es que el fuego va forjando, ¿no? A las personas, justamente preparando para cosas mejores, y creo que así ha sido esta historia, esta parte de la historia de tu vida que nos compartes, después de todo eso tan difícil, tan complicado, tan oscuro, ¿no? Cambió porque de alguna forma te iba forjando a Dios y te sostuvo, te sigue sosteniendo. Sí, y hoy es el que me sostiene hoy, de hecho literalmente es el que me sostiene hoy. Hoy trabajo de tiempo completo para la iglesia, estamos dando consejerías en la iglesia, estamos a cargo de la alabanza, estoy tomando un diplomado de teología. Teología familiar. Ah, ok. En una universidad de Querétaro que se llama Logos, y pues preparándonos para poder ser usados, para poder ser obreros fieles y dignos, ¿no? del Señor. Que así sea. Y yo, Rodo, pues mil gracias por haber aceptado la invitación. Hombre, tendremos segunda parte más adelante para que compartamos, pero eso ha sido de gran bendición. Muchas gracias y reitero que Dios te siga usando. Así será, eres una gran persona, una persona de fe, una persona de Dios y una persona que hoy su testimonio pues da justamente fe del amor de Cristo en las vidas. Así es, yo creo que solo Cristo puede hacer esos cambios. Así es. Solo Cristo. Hermano, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron. Esto fue Propósito 3.